En el proyecto de hoy en realidad no vamos a hacer ningún proyecto. La idea es hacer un unboxing de la sierra secular, la Stanley de 1600 watts, el nuevo modelo que es el SC16. Tuve la oportunidad de que me lo regalen para mi cumpleaños y me pareció una buena idea hacer el unboxing. Así que bueno, vamos a ver qué trae. Bueno, los manuales, obviamente, que ya los tendré que leer. Bueno, viene todo medio apretado. Es tipo una valijita al parecer. Trae la sierra, obviamente. Plato metálico, nunca usé uno, ¿no? Está claro. El ángulo, hasta 45 grados. Bueno, obviamente el cable. Está buena. Bueno, después trae un disco de 24 dientes y es de 7 1/4. Ahora lo vamos a poner, vamos a probarlo. Y por último trae la guía de corte. Por lo que estuve viendo que en otras reviews mucha gente no las usa porque dice que se tambalean. Así que bueno, vamos a probar esta a ver qué onda también. Bueno, vamos a ver cómo poner el disco. Bueno, la idea es que acá atrás trae enganchada esta llave Allen y acá, no sé si la pueden ver, tiene una traba que sirve para trabar el disco y poder aflojar la tuerca. Ahí aflojamos. Y bueno, a su vez el disco también trae una dirección de giro y hacia el lado que debe ir siempre es el que está escrito. Giramos el plato. Colocamos el disco. Vamos a dejar ir el cubre y aplicamos la llave. Volvemos a ajustar. Recuerden apretar la parte. Bueno, ahí queda el disco instalado. Como les mostraba antes, esto se puede regular hasta 45 grados, que es el tipo de corte que se puede hacer. Y bueno, nada, ahora vamos a probarla. Volvemos a enganchar la llave Allen que trae acá para poder agarrarla. Y como les comentaba, la guía de corte. Esto trae acá una trabita. La estoy poniendo al revés. Bien, y uno lo puede colocar ahí y medir exactamente dónde desea realizar el corte. Lo que yo les comentaba, que había visto en otro review, es que esto tiene este juego, lo cual no está muy bueno. Si bien cuando uno lo ajusta queda más firme, quizás en algún mal movimiento o algo, esto se puede mover y hacer que el corte no salga derecho. Bueno, vamos a probarla. Detalles importantes que me olvidé de mencionar.
Tenemos un fácil acceso a los carbones. En caso de que estos se quemen o algo, los podemos cambiar de una manera rápida y fácil. Y de este lado, con esta palanca, nosotros podemos regular la altura del corte. A 90 grados la altura llega hasta 65 milímetros. Bueno, vamos a realizar el primer corte. Va a ser la primera vez que utilizo una sierra, así que espero que salga todo bien y vamos a probar. Bien, ahí pueden ver que el corte es perfectamente limpio. Bueno, la verdad que en el poco uso que le di, parece una sierra con fuerza. Esto es madera de eucalipto, mezclado con algunas otras tipos de maderas duras. Y la verdad que el corte fue verdaderamente rápido, sin hacer prácticamente nada de fuerza. Y bueno, nada, muy contento, así que vamos a seguir probándola.